Listo, chicos, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la clase de administración de base de datos. Mi nombre es Daisy Guanoquiza. Soy la persona que les va a compartir los conocimientos referente a esta materia y vamos a ir aprendiendo de poco a poco con lo que vamos a hacer base de datos. En la parte que nos confiere a la materia y a su carrera, viene a ser una conexión entre base de datos y una página web. Esta página web la vamos a realizar en lo que viene a ser código HTML para nosotros poder conectar con el lenguaje de programación PHP. No vamos a adentrar mucho en el tema para no complicarles, sino que directamente solo va a ser la conexión y ciertos comandos de insertar, consultar, borrar. Eso es nada más. Entonces, para eso iniciamos. Muchas gracias. Por favor, se van a ir presentando y nombre y del semestre que son nada más. Comenzamos, por favor. Señor Daniel. Buenas tardes con todos, mi nombre es Daniel Pirpe y soy del segundo semestre de Marketing Digital y Comercio Electrónico. Muchas gracias. Señor David. Buenas tardes con todos, mi nombre es David Arpi y soy del segundo semestre de Marketing Digital. Listo. Y señorita Paulina, por favor. Bueno, soy Paulina Takuri y de igual manera pertenezco al segundo semestre de Marketing Digital y Comercio Electrónico. Ya, listo. Muchas gracias. Entonces todos somos de segundo. Muchas gracias. Listo. Vamos viendo los temas que vamos a ver en lo que es administración de base de datos, ¿no? Vamos a ver lo que es la introducción a la materia. Seguido de eso, iremos viendo lo que viene a ser comandos DML y DDL, que en estos comandos va a ser más el manejo de la información y el manejo de su estructura en sí. Por otra parte, veremos lo que son funciones de agrupación, cambios de nombres para campos o para tablas o atributos. Tenemos operadores con los que vamos a trabajar. Tenemos también las tablas relacionadas. Tenemos el alias. En este caso de alias tenemos dos casos, que es alias de tablas y alias de atributos, que de igual manera vamos a ir viendo. Tenemos condiciones, consultas y vistas. A lo general, estos temas que ustedes pueden ver en pantalla, no nos vamos a un punto de complejo, sino a todo lo fácil, se podría decir, que nosotros lo podemos manejar. Estos comandos que vamos a ir viendo nos va a servir para toda base de datos que manejemos. Además de eso, nosotros vamos a ver lo que es la implementación. Por una parte, la arquitectura de la base de datos. Por otra parte, vamos a ver los diferentes tipos de bases de datos que podemos trabajar, y de ellos nosotros vamos a escoger uno nada más. Y directamente pasamos a lo que viene a ser la implementación del servidor local con el que nosotros vamos a trabajar. Los gestores de bases más conocidos que tienen más especificaciones para servirnos a nosotros con una interfaz gráfica muy fácil, tenemos como ejemplo Postgres, MySQL, Oracle, los más conocidos con los que nosotros trabajamos. Excel también es considerado una base de datos, pero en este caso el Excel ya quedó en las bases de datos bajas a comparación de las que estamos viendo en pantalla. Los servidores que nosotros podemos trabajar y con los que nosotros vamos a ver la materia
y nos va a servir para realizar la conexión de la base de datos, vienen a ser dos herramientas con un gran equipamiento que viene a ser SAM o WAM, que estos nos van a permitir como servidor local nada más. Seguido de eso, nosotros vamos a tener lo que va a ser la herramienta de MySQL Workbench para nosotros poder realizar lo que viene a ser una esquema o una gráfica de nuestra base de datos y poder tener un respaldo de lo que nosotros estamos realizando. Nosotros con estas dos herramientas lo que vamos a pasar a realizar viene a ser el diseño lógico de la base de datos, donde nos va a permitir transformar de una gráfica, de un dibujo, de un esquema a una base de datos, es decir, al diseño conceptual en el que nosotros vamos a manejar la información. En este diseño conceptual vamos a encontrar varias estructuras, lo que vienen a ser las tablas, los campos, claves, relaciones, entre otras acciones más. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta tal vez? Listo, si no hay ninguna pregunta, lo que vamos a pasar a realizar en este momento es la implementación de las dos herramientas que vamos a manejar, que de parte de igual manera son con lo que ustedes van a presentar su proyecto final. El proyecto final vamos a ir viendo de poco en poco de igual manera. Para eso, por favor, vamos a instalar cualquiera de las dos herramientas que ustedes pueden ver en pantalla, que viene a ser el SAM o el WAM como servidor local. Les paso el link para que ustedes puedan descargarse. Profe, por si acaso, y creo que todos tenemos instalado el web server que trabajamos con Cristian. Ya listo. Entonces, no sé, bueno, igual, si es que creo que David y Daniel también tenemos, o no sé si hay que volver a instalar o ese mismo nos puede servir. No, si ya tienen instalado, ya tenemos la herramienta lista en este momento. Solo vamos a instalar entonces esta que viene a ser MySQL Workbench para ver el esquema nada más. Profe, ¿y el SAM que decía ahí? Sí, cualquiera de los dos. Vamos a trabajar con cualquiera de las dos. O sea, cualquiera de los dos es similar. Uh-huh. Los dos son similares, los dos son servidores locales y tienen la misma interfaz gráfica nada más. Ah, ya. Ajá. Entonces vamos a instalar la siguiente herramienta que viene a ser MySQL Workbench para nosotros poder trabajar la esquema, que es el primer paso. Profe, disculpe, Sí, tengo un inconveniente. Lo que pasa es que en mi casa van a hacer unas instalaciones de luces, entonces me dicen que no voy a tener luz a partir de las 2 de la tarde. No sé si tal vez después quede grabada la clase. Sí, la clase va a quedar grabada. A partir del que iniciamos, la clase estaba grabada. Ya listo, profe, muchas gracias. Eso nada más. Ya listo. Entonces avancemos un poquito rápido para que no se pierdan mucho. Listo, por favor, van a instalar la herramienta MySQL Workbench, que viene a ser el ejecutor del esquema, ¿no? En este momento les acabo de pasar el link para que ustedes puedan descargarse y van instalando. Si es que les muestra algún error, por favor me muestran para poder corregir y ir analizando lo que les están viendo.
A ver, algo que ustedes van a ver al momento de abrir el icono, perdón, el link, vámonos para acá, les voy a presentar de la siguiente manera, donde ustedes van a descargar la última versión y van a instalar. En el caso de que no les permite ejecutar esta versión, a la versión que nos vamos a bajar es a la 6.10. Con esta versión nosotros podemos trabajar de la misma manera. Vamos instalando y vamos viendo qué es lo que nos muestra, ¿sí? Profe, me pidió decía algo del Visual C++ 2019. Ya listo. Entonces, por favor, no le va a instalar la última versión, sino le va a instalar la 6.310. Esa le va a instalar. Listo, profe. Creo que ya finalicé la instalación, profe. Al momento que finaliza, le tiene que mostrar la siguiente interfaz. Sí, esa mismo se mostró. Ya listo. Esperemos que los dos compañeros se instalen y comenzamos, ¿sí? Vamos viendo, vamos viendo. Pauli, ¿cómo le va con la instalación? Creo que el rato de instalar igual me salió un mensaje de Visual, C++, creo que me salió. Creo que me salí. Ya listo. Entonces me descargo el otro, Sí. esta versión. Descárguese la otra versión. Ya. 6.310. ¿Cuál era? Perdón. 6.310. 6.3. Sí, 6.310. Aquí está. Esta de aquí es la que se va a descargar. Ya. Gracias, profe. Listo. Seleccionar el tipo de setup. Me dice complete y custom. Ahí elijo complete. Sí, el complete, instale nomás. Ya. Gracias, profe. Listo. Está en status y no, como que no progresa la barra. ¿Puedo presentar mi pantalla? Sí, presénteme su pantalla, por favor. Ya listo. Póngale cancel y le va a volver a ejecutar. No se nos canceló, ¿verdad? A ver.
Listo, finish, póngale. Volvámosle a ejecutar. Aplástela encima del recuadro que le está saliendo en pantalla. ¿Cuál recuadro, profe? Sí, el de la instalación. A veces se queda... Ubíquele cancel y se va a descargar otra versión. Parece que no le va a permitir. Listo. Deme un segundo que se le muestre nuevamente la pantalla de Finish y ahí le va a descargar. Listo. Ya, vámonos a la página de descargas y le va a buscar la 638 en cambio. Ahí está. 638. ¿De cuánto es su computadora? De 64 bits. Listo, si es de 64, desinstale el primero que le muestra. Abrámosle, veámosle si es que ya podemos ejecutar. Vamos a esperar un momentito. Ahí está.
Listo, vi que finish. Cerramos esa ventana. Listo. No se le abre todavía. Vamos al buscador, perdón, a la lupita que se encuentra ahí, abajo al lado de la pestaña de inicio, y busque WordWinds. RK. No nos aparece. Si hizo mal la instalación, vuelva a instalar, ¿sí? O búsquele ahí, búsquele ahí. Ahí está. Sí, abrámosle. No se nos abre. Vuelvo a instalar la versión última que apareció. No, ya se nos está abriendo la herramienta. Ahí estamos. Listo, profe, ahí sería. Sí, ahí estamos. Ahí vamos a trabajar. Ya, gracias. Listo. A ver. Ya. En lo que nosotros vamos a trabajar con esta herramienta de WordWinch viene a ser el esquema o el gráfico de nuestra base de datos. Recordemos, ¿no? El esquema o la base de datos viene a ser la parte lógica que nosotros vamos a visualizar. ¿Para qué nos va a servir esta parte lógica? Para definir correctamente los campos, claves, tipo de datos, relaciones que nosotros vamos a manejar en lo que viene a ser una base de datos. Dependiendo del gestor de base de datos que nosotros manejemos, los mensajes positivos y negativos van a ser parecidos. Vamos a ir viendo cómo nos pueden salir mensajes positivos y negativos, ¿no? Estos mensajes los vamos a poder visualizar desde el inicio que comenzamos a crear una base de datos. Es decir, desde que yo puse el nombre y mandé a crear, desde ahí me va a salir un mensaje bien positivo o bien negativo. Por otra parte, el diseño físico que nosotros vamos a pasar a crear vienen a tener un nombre de entidad que cada uno de ellos va a tener atributos, que estos atributos van a ser las columnas de las tablas para nosotros poder ingresar la información. Como les decía, nosotros dependiendo del gestor de base de datos que vayamos a manejar, tenemos como ejemplos grandes, ¿no? Oracle, tenemos SQL Server, Microsoft Access, MySQL, con el que vamos a trabajar.
Todos estos se encuentran en el mercado en el día de hoy, que dependiendo nuestra infraestructura, es decir, desde nuestra computadora, nos tenemos que fijar desde ahí, vamos nosotros a requerir lo que viene a ser un gestor de base de datos y manejar nuestra organización. Estos gestores de base de datos tienen algo en especial que viene a ser que podemos instalar en cualquier plataforma, en cualquier sistema base que nosotros vamos a trabajar. Como ello, podemos trabajar en Windows, que normalmente lo manejamos, podemos trabajar en un sistema Mac, en un sistema Linux, que cualquiera de las herramientas se va a ir adaptando a su software. Nosotros en este momento, con las herramientas que hemos instalado, vamos a tener un software base, se podría decir, donde nosotros vamos a ir viendo el tamaño de la información que vamos a ir manejando para nosotros tener una visión a futuro. Esta visión a futuro nos va a permitir invertir en algo más grande y en algo más seguro todavía para nuestra empresa, para nuestro trabajo que vayamos a introducir a esta base de datos. Denme un segundito. Listo. Nosotros, para comenzar a trabajar ya directamente en el esquema o la gráfica de una base de datos, tenemos que conocer primero los tipos de datos con los cuales nosotros podemos manejarnos. Estos tipos de datos vienen a ser lo que son numéricos, que tenemos por la parte entera, y números reales. La parte entera vienen a ser, como lo vemos, ¿no? Números de edades. Tenemos solamente números tanto positivos como negativos sin decimales. Y por la parte de los reales encontramos todo lo que viene a ser con decimal, como puede ser una moneda, puede ser un cálculo matemático, que nosotros vamos a ir encontrando lo que son decimales. Por otra parte, tenemos lo que vienen a ser los textos o alfanuméricos, donde nosotros vamos a encontrar de igual manera dos tipos, lo que son caracteres, es decir, un número, una letra, un signo especial, o directamente una cadena, que viene a ser un conjunto de, ya sea de números, un conjunto de letras que nos van a permitir formar ya sea una oración, una palabra, un número telefónico, un número de cédula, para nosotros poder almacenar. Por otra parte, tenemos los booleanos, donde solamente vamos a encontrar dos respuestas lógicas, que puede ser 1, 0, sí, no, y también y o. Dos respuestas lógicas en cualquiera de los casos. Por otra parte, tenemos lo que vienen a ser las fechas y horas, donde de acuerdo al tipo de dato que nosotros establezcamos, nos va a permitir guardar una fecha, una hora, un año, o directamente una fecha y una hora en el tipo de dato, ¿no? Y por otra parte tenemos como tipo de dato también a las imágenes, donde estas imágenes también ingresan a lo que viene a ser un texto o alfanumérico, ya que no vamos a guardar directamente la imagen, sino que vamos a guardar solamente la dirección o el nombre de la imagen para nosotros poder manejarla esa imagen. Una vez teniendo en claro que tenemos 5 tipos de datos con los que nosotros vamos a manejar, podemos ingresar a especificar cada uno de ellos con los más utilizados. Nos vamos por la parte de los numéricos, donde teníamos dos tipos, ¿no? Los enteros y los reales. Por la parte de los enteros, nosotros podemos mandar lo que es un int, que viene a ser un entero, o también el integer. Por el caso de un real, que viene a ser un decimal, podemos mandar un doble, que se lo maneja en la parte de los de 2 a 3 decimales nada más.
Y tenemos por la parte del flotante o el float, que nos permite ingresar todos los decimales que nos muestre al momento de ejecutar una acción matemática o parecida. Por otra parte tenemos los booleanos, como les había dicho, solamente dos respuestas lógicas en cualquiera de los tres casos que contiene esta parte. Sí, no y o, 1 y 0. Por la parte de los booleanos, ¿dónde más vamos a manejar esta parte? Puede ser en lo que viene a ser una selección, por ejemplo, una selección de, vamos a ver, un ejemplo. Por ejemplo, no tenemos una ventana donde me dice que elija el género que es la persona que se está registrando, femenino, masculino. Al momento que yo escojo uno de esos, para guardar, yo puedo mandar con un código de 0 o 1 que me va a permitir ingresar, y de acuerdo a eso yo puedo ir verificando en una base de datos. Por la parte del texto o alfanumérico también tenemos cuatro tipos, ¿no? Los más utilizados. Tenemos por la parte del chat. Denme un segundito, a ver dónde están. Tenemos el primero, ¿no? Por parte de texto o alfanumérico tenemos el chat, que nos permite ingresar hasta una longitud de 255 caracteres. Es decir, yo puedo tranquilamente ingresar 1, 2, 3 oraciones que al momento de contar cada uno de ellos, tanto letras, espacios, signos, todo lo que viene a ser un carácter, me va a contar hasta 255. Pero de igual manera yo puedo establecer, si es que escojo este tipo de dato, una longitud menor a 255 que me va a permitir ingresar. Por otra parte tenemos el varchar, que en cambio tiene una longitud súper grande, que viene a ser una longitud de 65,000 caracteres al ingresar. De igual manera que el char, puedo poner la longitud que yo necesite. Por otra parte tenemos los binaries, que también se lo maneja con el booleano. Y tenemos el text, que en este caso, al momento de nosotros de escoger un tipo de dato text, no vamos a poner una longitud, sino que directamente podemos ingresar todo el contenido que necesitamos. En el otro ítem tenemos a lo que viene a ser fecha y hora, con sus tipos de datos date, data time, timestamp y year. Cada uno de ellos cumple una función de acuerdo a lo que vayamos necesitando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo, si no hay ninguna pregunta, pasamos a lo siguiente. Al momento que nosotros ya conocemos lo que viene a ser el gestor de base de datos, que viene a ser el servidor local o la herramienta de Workbench con la que nosotros vamos a trabajar, tenemos el tipo de dato que viene a ser la información que yo voy a ingresar, qué tipo de dato viene a ser. Seguido de eso, nosotros tenemos que conocer las partes de una tabla para nosotros poder crear una de ellas. Esta tabla está conformada por cuatro cosas que viene a ser una columna, una fila, una celda y también una tupla. Esta tupla se la conoce al nombre o al rótulo que nosotros vamos a establecer al campo con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos en este caso, se pueden dar cuenta que en la primera columna lo utilizamos al momento de ver vertical, fila horizontal, ¿no? En la primera columna tenemos un rótulo que viene a ser code,
que este code se lo conoce como una tupla o nombre, ¿no? Por otra parte, la fila, columna, fila, tupla y la celda se la conoce donde nosotros vamos a ir ingresando cada uno de los campitos que vayamos ingresando información. A los atributos también se lo conoce como un tipo de dato, ya que al momento que nosotros escogemos, estamos creando una tabla de la base de datos, nos muestran los atributos adicionales que podemos poner a nuestro campo. En ellos tenemos el null, que viene a ser obligatorio o no obligatorio de llenar. Tenemos el default, tenemos el binary, tenemos el index, que en esta parte de los index ingresamos también a lo que viene a ser claves, tanto clave primaria o clave secundaria, que viene a ser una unión de tabla, ¿no? Por otra parte tenemos los autoincrement, que viene a ser un autoincremento al momento de nosotros ejecutar alguna acción, y vamos a ver dónde la podemos utilizar. Y también tenemos lo que viene a ser un unique, que viene a ser un campo único, y tenemos el full text, donde esta parte del full text lo podemos ocupar en lo que viene a ser un texto. Eso sí, siempre y cuando utilizando el tipo de texto de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Listo. Por la parte de los index, como les decía, tenemos dos tipos, ¿no? Las claves primarias y claves secundarias. Las claves primarias las vamos a encontrar siempre en cualquier tabla que nosotros creemos. Esta clave primaria se la domina también como una llave dorada, ya que viene a ser un campo único para diferenciar el registro que nosotros estamos ingresando. Un claro ejemplo tenemos, por ejemplo, un número de cédula, un código dactilar, que este número de cédula, este código dactilar, un código de producto también lo podemos poner, es único para ese registro nada más. No lo podemos volver a repetir porque ese me identifica a una sola cosa, a una sola persona. En cambio, las claves foráneas o las claves secundarias o index vienen a ser las uniones de tabla donde nosotros podemos transferir información y con esa información podemos ir manejando y realizar consultas exactas de información. Listo, hasta aquí. Denme un segundito. Listo. Entonces nosotros vamos a comenzar a trabajar ya en nuestras herramientas teniendo en cuenta lo que hemos visto en este momento referente a lo que es materia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, respecto a, bueno, todos esos términos que nos habló, no me queda muy claro, porque, o sea, como se menciona así rápidamente, entonces tal vez no tendrá algún PDF con las definiciones de cada uno de ellos. Sí, ya les voy a subir a la plataforma todo el material con el que vamos a trabajar. Pero de igual manera ahorita vamos a ir viendo cómo lo vamos a manejar cada uno de los términos que vimos en este momento. Listo. Listo, chicos. Una vez visto la materia, vamos a pasar ya a lo que viene a ser la práctica de esta materia para poder ir avanzando un poquito más. Para eso, para primero comenzar a trabajar nuestra herramienta de Workbench, vamos a encender nuestro servidor local, que en este caso viene a ser el WAN. Por favor, van a encender.
Denme un segundito nada más. Listo. Por favor, todos encendamos el servidor local. Que nos llegue al color verde y continuamos. Listo, chicos. Una vez que tenemos encendido nuestro servidor, en este caso el servidor WAM, que se encuentra ya en color verde, vamos a comenzar a trabajar. Para eso, por favor, abran toda su aplicación de Workbench, que es donde nosotros vamos a ejecutar primero nuestras acciones. Una vez que tenemos abierto nuestro programa de Workbench, por favor se van a dirigir a lo que viene a ser el segundo icono, donde es una esquema. Si no les muestra el icono, también pueden encontrar en el field, van a tener nueva esquema. Denme un segundito, que se me está colgando la máquina. En mi versión no la encuentro. ¿Cuál sería? New, es que está en inglés. ¿Cuál sería? Le va a ocupar el New Model. New Model. Ajá. Ya. ¿Le salió la siguiente vista? No sé específicamente si es así, pero ¿te Presente. puedo presentar? Sí, presénteme su pantalla, por favor. Así me sale. Sí, muy bien. Permítame un segundito que entramos con los compañeros de ahí y ahí continuamos. Listo. Al momento que nosotros entramos, en algún caso, ¿no? Entramos al icono, nosotros nos vamos a dirigir a la parte donde dice Model y el más. En el caso del compañero se pudieron dar cuenta que al momento que puso New Model, directamente le abrió ya para crear el modelo. Entonces, para las personas que se encuentran con el icono, vamos a aplastar en el icono y en la parte donde dice Model, damos clic en el más. Al momento que nos encontramos en esta vista, vamos a ingresar donde dice ADD Diagram, le damos doble clic y se nos va a abrir una nueva pestaña. Lo que nos muestra en este momento viene a ser una hoja cuadriculada con diferentes herramientas para nosotros trabajar en nuestro esquema, en nuestra gráfica de base de datos. Todavía no es la base directa, solamente es un gráfico de ella, nada más. Las herramientas con las cuales nosotros vamos a trabajar viene a ser un recuadrito que encontramos que viene a ser la nueva tabla y vamos a trabajar con las diferentes líneas que encontramos en la parte inferior. Son líneas entrecortadas y líneas directas. Para eso vamos a poner un pequeño ejemplo.
Listo. Vamos por acá. Vamos a poner una situación en este momento para nosotros comenzar a poner en práctica lo que hemos visto, ¿no? Un ejemplo, tenemos un ejemplo claro. Vamos a ver interfaces donde nosotros podemos trabajar con lo que son bases de datos. Lo que vamos a trabajar nosotros también en el proyecto final, ¿no es cierto? Viene a ser una conexión con una página web. La página web, como les había dicho, va a ser trabajada en HTML y código PHP, pero eso vamos a ir viendo de a poco. Una página web, ¿cómo la puedo conectar con una base de datos? ¿En qué parte la puedo conectar? Por ejemplo, en un buscador normal, donde, de acuerdo a lo que yo busque, vamos a poner aquí, por ejemplo, yo ubico una palabra y al momento de ubicar una palabra me está lanzando una lista de opciones, que esta lista de opciones viene desde una base de datos. También tenemos por otra parte, vamos acá. Por ejemplo, tenemos un inicio de sesión. ¿Qué es lo que nos pide? Llenar dos campos. Muchas de las veces al momento que iniciamos sesión nos piden dos campos que vienen a ser usuario y contraseña, correo y contraseña, número de cédula y contraseña, donde nosotros ingresando ya sea el número de cédula y contraseña y dando clic en ingresar, se nos va a ingresar a nuestra sesión. Esto de igual manera, donde se lo busca en nuestra base de datos. Vamos con otro ejemplo. Denme un segundito por acá. Muy bien, aquí. Por ejemplo, en formularios de registro tenemos varios campos de llenado para nosotros poder registrarnos. Y esta información, de igual manera, ¿dónde se va a almacenar? En una base de datos para luego, con esta información, ejecutar y mandar a un inicio de sesión. Vamos por otra parte. Se me saltó esta parte de acá. Lo que encontramos siempre en una página web, ¿no? Un formulario de contacto donde nosotros vamos a poder ingresar directamente campos que nos permite ingresar y un mensaje donde vamos a redactar lo que nosotros necesitamos. Este formulario también se lo va a almacenar en una base de datos y la persona que necesite de esta información es la que le va a ir manejando la información. Denme un segundito, por favor. Una vez que nosotros tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, ahora sí vámonos al ejemplo práctico para nosotros. Vamos a poner, por ejemplo, el guardado de información de lo que viene a ser un colegio. Dos casos principales. Por ejemplo, tenemos lo más grande, ¿no? Tenemos a los profesores y tenemos a los estudiantes. Los campos que nosotros necesitamos en cada uno de ellos es lo que vamos a ir viendo, y si se repitieran los campos vamos a identificar cómo los sacamos de allí. Vamos por aquí. Al momento de yo ubicar un rótulo, algo en general que me permita visualizar, este viene a ser el rótulo o entidad o nombre de tabla con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces nos dirigimos a lo que son profesores y ubicamos todo lo que nosotros podemos pedir a esta persona. Una cédula, un nombre, un apellido, la edad, entre otros campos que nosotros creamos necesarios. También en profesores, ¿qué es lo que podemos pedir?
el título y demás. Vamos ahora, en cambio, por la parte de los estudiantes. ¿Qué es lo que nosotros le podemos pedir a los estudiantes como información? De igual manera, la cédula, el nombre, el apellido, la edad y adicional a eso, en qué curso o en qué grado se encuentra. Si ustedes se pueden fijar, en este momento las dos tablas tienen 4 campos iguales, los cuales no debería pasar en una base de datos. Es entonces donde vamos a incluir una nueva tabla y vamos a almacenar esta información de aquí en una sola tabla y de ahí la vamos a diferenciar. Entonces, ubicamos una nueva tabla. Esta nueva tabla se va a llamar, haciendo referencia, profesores y estudiantes, ¿qué vienen a ser? Una persona. Entonces, ubicamos el nombre de la nueva tabla, persona. ¿Por qué? Porque las dos partes vienen a ser una persona. Y ubico todos los campos que se repiten. Cédula, nombre, apellido, edad. Nada más. Y borro ya de las otras tablas para no equivocarme y tener solamente lo necesario. Entonces quedaría de la siguiente manera. En la tabla persona tenemos los campos de información que viene a ser cédula, nombre, apellido y edad. Y de aquí, teniendo en cuenta que todas las personas, sea profesor o estudiante, se va a almacenar aquí, debemos identificar si es que es un profesor o si es un estudiante. ¿Cómo lo vamos a identificar? Denme un segundito. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pasando solamente la cédula a nuestro campo, a nuestra tabla, y de esta manera nosotros vamos a poder identificar. Ahora, este campo de cédula que ustedes ven en cada una de las tablas, vamos por acá. Va a ser solamente una conexión para nosotros poder mandar la información de acuerdo a lo que vaya necesitando, mas no se la va a hacer propia de estas dos tablas. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una persona listo. He llenado todos los campos en el caso de persona. Vamos a llenar uno más. Listo. Tenemos dos ejemplos en el caso de la tabla persona. Voy a almacenar mi información de acuerdo a lo que estoy pidiendo, pero ahora necesito identificar cada uno de ellos, cuál es profesor y cuál es estudiante. Entonces, para eso van a existir estas dos tablas más, donde yo, de acuerdo a la tabla, por ejemplo, dice el profesor. ¿Qué es lo que me pide? El título y la cédula. ¿Qué es lo que yo puedo poner? El título. ¿Listo? Y me dice el número de cédula. Al momento que yo voy a escribir o voy a transferir la información, ahí es donde nosotros vamos a fijarnos a quién vamos a mandar a esta parte de lo que viene a ser un profesor. Entonces mandamos. Y si se pueden dar cuenta, solamente con estos dos campos, yo con una consulta directa puedo mandar a traer lo que viene a ser nombre, apellido y edad.
Ahora vamos con un estudiante. ¿Qué es lo que puedo poner? ¿Qué es lo que me pide la tabla de estudiante? El grado en el que se encuentra. Por ejemplo, y ubico, en este caso vendría a ser el número de cédula de la persona que viene a ser un estudiante. Y de esta manera yo puedo ir identificando sin tener redundancia de campos, puedo tener la información de acuerdo a lo que vaya necesitando. En este caso, solamente con el número de cédula, me iría a la parte donde tenemos toda la información y voy sacando cada una de ellas. Eso sí, en una base de datos, tratemos de no repetir los campos en las tablas, sino de que directamente buscar de alguna manera mandar todos esos campos repetidos a una sola tabla. ¿Estamos claros? Bueno, no sé si me confundí un poco, pero tal vez podría ser otro ejemplo, por favor. Ya listo, vamos haciendo otro ejemplo, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. A ver, vamos con un ejemplo. Déjenme buscar un ejemplo que se repitan los campos. Listo, vamos con un ejemplo cortito. Vamos en este caso con un ejemplo de productos. Lo que nosotros podemos encontrar al momento de registrar lo que vienen a ser productos. Tenemos varias cosas, ¿no? Podemos tener un código, la descripción de este mismo producto, tenemos también, pongámosle un precio y pongámosle una cantidad. Listo. Ahora, tengo mi tabla de productos donde yo estoy almacenando cierta información solamente de esta tabla y lo que yo necesito en este momento es realizar una factura donde no voy a llamar toda la información, que sino directamente con un solo campo busco y mando la información. Entonces, vamos a poner una nueva tabla que va a ser factura. Lleno la información, por ejemplo, lleno la información del cliente y me voy a la parte de los productos. ¿Qué es lo que podría yo hacer en la parte de los productos? Nuevamente escribir todo, ¿no? Escribir el nombre, escribir la descripción, escribir el precio y la cantidad. Y esto voy a repetir con cuántos productos sean para mi factura. ¿Qué es lo que yo podría realizar en este momento? Solamente, denme un segundo, solamente ubicando el código de esta parte de lo que vienen a ser los productos, yo puedo pasar a otra tabla y de esta manera yo solamente mando a buscar en la otra tabla que me evito de llenar toda la información solamente con una consulta. No pongo todos los campos, sino solamente algo que me identifique al registro que yo estoy realizando. Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, pongámosle un código, tenemos una descripción, un precio
y tenemos una cantidad. Vamos a poner otro. Ya. Se pueden dar cuenta que en esta parte, la tabla que tiene la información, se podría decir, va a ser una de las tablas más grandes donde abarca toda la información que yo voy a manejar o voy a distribuir para todo lo que vaya necesitando. Al igual que en el ejemplo de acá, la tabla persona viene a ser una tabla de información donde se va a almacenar todo lo que yo crea necesario para ir manejando a cualquiera que sean los casos. Entonces, una vez que yo tengo mi tabla de información, denme un segundito, acá está. Tengo mi tabla de información. Yo con esta tabla de información puedo pasar a realizar otra acción. En este caso vamos a hacer la acción de la factura. ¿Qué es lo que me dice? Información del cliente. Vamos a poner un ejemplo de cliente, ¿no? Toda la información que le pide. Por ejemplo, le pide el nombre, le pide todo lo necesario del cliente, ¿no? Le pide la información del cliente, en este caso. Y ahora paso a la parte de los productos. ¿Qué es lo que yo podría hacer en esta parte de la factura? Ingresar todos los campos necesarios, por ejemplo. Vamos a copiar lo mismo de aquí. Ingreso toda la información, ingreso el código, el nombre, ingreso el precio, ingreso lo que voy a vender, hago el respectivo cálculo que yo necesito y así voy ejecutando con todos los productos que yo voy a ingresar. Voy ingresando todo. ¿Qué es lo que me va a permitir realizar una base de datos? Solamente con un campo, con el campo que le identifique al registro, me va a permitir buscar y mandar toda esta información. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir? Solamente yo buscar, por ejemplo, busco el 1090D. Al momento de ejecutar un comando que me busque este código, me va a desplegar por sí solo toda la información que necesito de estos productos que yo tengo registrados. ¿Y en dónde estaban registrados? En una tabla más grande que me encuentra todo lo que yo crea necesario. ¿Estamos? Listo, profe, me quedó más claro. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a realizar nuestro esquema. Para eso, antes de nosotros, no, vamos primero con el ejemplo y luego pasamos con el siguiente paso. Vamos por aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Voy a comenzar a graficar lo que nosotros hemos visto en este caso como ejemplo. Primero, voy a crear la tabla grande con la que yo voy a trabajar. En este caso, la tabla grande donde se encuentra toda la información viene a ser la tabla persona. Entonces nos dirigimos a nuestra herramienta de Workbench y ubicamos el cuadrito que nos dice nueva tabla. Damos un clic y damos otro clic en la parte cuadriculada y nos mostrará el siguiente icono. Este icono le vamos a dar doble clic y se nos va a abrir una nueva pestañita, una nueva parte donde podemos ejecutar acciones. Denme un segundito que se me cargue nada más. Estamos hasta ahí. Vamos siguiendo, ¿sí?
No, profesor, no está cargando. Listo. Vamos. Me dicen al rato que ya le tengan la ventanita ahí. Una pregunta, chicos. En especial, señor David, ¿usted estuvo en el programa el día de ayer? Sí, estuve. Por favor, ayúdeme con su nombre y su número de cédula por el chat, porque no le tengo registrado en la lista, entonces me toca informar que no está registrado. Sí, lo que pasa es que no, creo que también no me han acreditado sus materias de este módulo en el EVA, entonces creo que cuando ya me acrediten ahí ya le aparecerá en la lista. Ya envié un correo y dijeron que ya me iban a solucionar. Ya, listo. No se preocupe, entonces tenga en cuenta su asistencia. Ya, profe, gracias. Listo, no se preocupe. Tal vez saben quién nomás nos falta, porque yo tengo solamente 3 personas en mi lista. Nos faltan Mauricio Flores y Paula Alegría. Exacto. Mauricio Flores, el señor también me falta. Sí, porque el día de ayer, como les digo, ayer yo estuve pendiente en el programa y como sí les vi a las 3 personas, Paula Alegría, Daniel Quispe y Paulina Takuri, yo les puse la asistencia, pero como no sabía que eran más, pero ya les tomo en cuenta para la lista del día de hoy y no se preocupen. Listo, ¿estamos hasta ahí? Sí, yo ya estoy. Señor David. Sí, profe. Listo. Al momento que nosotros ya tenemos lista en esta pestaña de acá, ahora sí, comenzamos a introducir la información desde la parte superior. Lo primero que nos pide, un nombre de tabla. ¿Cuál era nuestra tabla con la que vamos a trabajar? Tabla persona, que es la primera, es la que contiene toda la información. Entonces, pongo el nombre. Algo importante también aquí. Al momento de nosotros ejecutar un nombre de tabla, un nombre de base, un nombre de atributo, no utilicemos lo que vienen a ser espacios entre palabra y palabra en el caso de ser más de 2. No ocupemos tildes, no ocupemos la letra ñ, si se diera el caso, porque al momento de nosotros ocupar estas 3 cosas, repito, en una base, en una tabla o en un atributo, nos van a salir errores al momento de nosotros ejecutar los comandos que vamos a ver a continuación. Entonces, por eso, si van a ocupar un espacio, un guión bajo, un guión medio, que no les va a dañar la información. Listo. Teniendo en cuenta que ya ubiqué el nombre de la tabla, me paso a la parte donde dice nombre de columna. Doy un clic, se me marca de azul, doy otro clic y me permite cambiar la información en este caso. La información que nosotros vamos a cambiar es de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo como ejemplo para añadir la información. Entonces, voy ubicando cédula, tipo de dato. Una cédula se lo considera número o texto. Vamos viendo eso. Señor David, según su punto de vista, ¿un número de cédula se considera número o texto? Yo creo que texto. Muy bien. Señor Daniel.
Para el tipo de dato es número. Ya, muy bien. Tenemos dos tipos de dato en este caso, ¿no? Número y texto. Un número de cédula y un número telefónico se lo considera texto. ¿Por qué razón? A un número se lo puede identificar cuando se lo maneja por unidades, decenas, centenas, miles, millones, entre otros, ¿no es cierto? Un número de cédula no lo podemos dividir de esa manera, sino que directamente es un conjunto, es una cadena de números que me forman, en este caso, un cierto valor, que viene a ser un número de cédula. Vamos a ver en este caso, poniendo los dos tipos de datos. Vamos a ponerle como número y agregamos el número de cédula. Si se pueden dar cuenta, en el momento que nosotros pusimos este número de cédula como un tipo de dato numérico, se nos agregó dos números ceros para poder identificar que es número. Ahora, si este mismo número de cédula nosotros lo identificamos y lo ponemos como un texto, vamos a ver, no se nos aumenta, primero no se nos aumentan dígitos identificando que es número, sino que nos deja tal y como está. Y además de eso, recordemos, números de cédula y números telefónicos inician con 0. Entonces, vamos a cambiar el valor de aquí, voy a poner un número con 0. Yo al momento de ubicar un número 0 delante, en el caso de un número, se me va a borrar instantáneamente. Se pueden dar cuenta que en el caso de un número, el 0 se me borra y en el caso de un texto, me mantiene. Número de cédula y número telefónico se lo considera texto. Entonces, ahora sí, el número de cédula, teniendo en claro lo que hemos visto en este momento, tipo de dato va a ser un texto y el tipo de atributo con el que nosotros nos vamos a manejar puede ser cualquiera que me haga referencia a un texto. Puede ser un varchar, puede ser un text, puede ser, déjenme ver, aquí tenemos todos. Por ejemplo, puede ser un char, puede ser un varchar, puede ser un text, un medium text, un long text, cualquiera que se haga referencia a un texto. En este caso, el más utilizado que nosotros vamos a encontrar va a ser el char o el varchar, que me hace referencia a texto. Podemos ubicar el tipo de dato que nosotros creemos necesario y en este caso el número de cédula, como tiene una longitud exacta, nosotros podemos agregar la longitud para poder ingresar esa longitud. Tipo de dato texto con una longitud de 10. Y recordemos algo también que vimos, que nos permite agregar atributos adicionales a esto para nosotros poder trabajar. Encontramos atributos adicionales en este caso que viene a ser un PK, que es una primary key. Esta primary key, recordemos, toda tabla tiene que tener una primary key o llaves dorada para identificar el registro. El número de cédula nos permite identificar un registro. Señor Daniel. Sí, profe, sí nos permite. Ya, ¿por qué razón nos permite identificar? Porque el número de cédula, como nos puso el ejemplo, permite identificar incluso los datos de alguna persona, ¿verdad? Exactamente. El número de cédula es un número único que solamente va a identificar un registro nada más. Muy bien. Seguido de eso, nosotros tenemos un atributo más que viene a ser el NN o el not null, que nos permite decir que este campo va a ser obligatorio al llenar.
Seguido de eso tenemos más atributos como el unique, que en este caso no lo vamos a ocupar. Tenemos el binary, tenemos el data time, tenemos también un ejecutor de columnas numéricas, tenemos el autoincrement, que este autoincrement lo vamos a manejar en la parte que nosotros digamos que el tipo de dato es un entero, más no en un texto, ¿sí? Una vez que tenemos agregado nuestro primer campo, se pueden dar cuenta que al momento que escogimos PK y NN, pero por lo general el PK se nos puso una llave dorada. Siguiente campo, damos nuevamente un clic abajo y editamos. Siguiente campo, nombre, tipo de dato, texto, con una longitud que ustedes creen necesaria. Si quieren le dejan por defecto la que nos muestra. Y no ponemos ningún atributo más porque es un campo normal. Continuamos con el siguiente. Apellido. De igual manera, tipo de dato, texto. Y se acabó. Continuamos con el siguiente. Edad. En el caso de la edad, este sí viene a ser un tipo de dato numérico o también un tipo de dato entero, que nosotros lo vamos a manejar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el número que creamos adecuado. En el caso de un número entero, no es necesario escribir la longitud. Si nos aparecen los paréntesis, por favor le van a borrar. Si no les aparece, no hay ningún inconveniente. Y listo. Tenemos nuestros campos que nosotros estamos diciendo que vamos a manejar. Campo cédula, campo nombre, me falta un campo más. Campo apellido, con tipo de dato texto, y lo vamos a subir un poquito nada más. Si se dieron cuenta, en este caso de esta herramienta, nos permite manejar todo de manera gráfica, ¿no? Si yo quiero subir un campo más, selecciono el campo y lo arrastro para arriba. Si quiero bajarlo, selecciono el campo y desplazo para abajo para nosotros ubicar en el lugar que creamos necesario. Ahora sí, tengo todo lo necesario. Cédula, nombre, apellido y edad. Y listo. No necesito nada más. Puedo yo cerrar la ventana de abajo nada más. Y me aparece de manera gráfica todo lo que yo hice. Tanto nombre de tabla, nombre del campo y cada uno con su tipo de dato para poder identificarlo. De esta manera nosotros vamos a crear los dos campos, las dos tablas adicionales sin tener en cuenta el campo cédula. Estos dos campos de cédula no lo van a tomar en cuenta al momento de crear. Entonces, por favor, van a crear las dos tablas de la misma manera. Pongo tabla, ubico, doble clic, pongo el nombre. Ya. Aquí, vamos por aquí. Al momento que yo creo una tabla, les había dicho que toda tabla debe tener una primary key o llaves dorada. Se pueden dar cuenta que en la tabla profesores y en la tabla estudiantes no tenemos algo que nos identifique por lo general. Es ahí donde nosotros vamos a introducir un código, un texto que nos identifique solamente el registro. No lo vamos a manejar en nada más, solamente es para identificar el registro o contar los registros que vamos haciendo. Entonces, para eso, le ubicamos en la parte de column name y nos manda un nombre por defecto. Le dejamos ese nombre por defecto, el tipo de dato, y lo único que vamos a aumentar en este caso es un atributo adicional que viene a ser el autoincremento, o lo encontramos como un AI.
Si se dan cuenta, se selecciona solito PK y NN y aumentamos el autoincrement. Este autoincrement, al momento de nosotros ejecutarlo, solo el primer registro vamos a tener que ingresar y todos los demás registros no vamos a tener necesidad de ingresar, ya que se va a ir ingresando solito este campo. Siguiente campo en la tabla de profesores me dice que necesita el campo título. Continúa la siguiente línea. Pongo título, recordemos, sin tildes, sin espacios, sin caracteres especiales. Tipo de dato texto y ningún atributo adicional. Una vez que tengo listo, ¿sí? Recordemos, puse un código en este caso para que se vaya incrementando solito sin que yo le tome en cuenta. Y el único campo que me importa en este caso viene a ser título. Nada más. Cierro esta tabla y podemos ver que ya tenemos nuestra tabla de profesores. Hacemos lo mismo con la tabla de estudiantes. Crear tabla, ubico, doble clic, nombre de tabla. Y hacemos lo mismo que hicimos con la tabla de profesores. Doy un clic en column name, lo dejo por defecto y le pongo autoincrement para no molestar. Y además de eso, le agrego el grado que nosotros necesitamos, el campo grado. Tipo de dato varchar o tipo de dato entero, de acuerdo a lo que ustedes vayan creando según sus conocimientos, ¿no? Atributos adicionales no necesito y listo. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Listo. Ya. Ahora sí, nosotros vamos por la parte que habíamos visto el ejercicio, ¿no? Que esta persona que se vaya a registrar en la tabla persona me identifique si es un profesor o si es un estudiante. Entonces, ahí van a entrar las liñitas que vemos en la parte de acá abajo, que viene a ser una relación. Para eso vamos a conocer los tipos de relación que nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, tenemos tres tipos de relaciones, que en este caso viene a ser la primera, una línea simple nada más, que me dice que es una relación de 1 a 1. Tenemos la segunda, que me dice que es una relación de 1 a muchos, que comienza en una línea simple y termina en 3 rayitas. Y tenemos la última relación, que es de muchos a muchos, que comienza en 3 líneas y termina en 3 líneas. Un claro ejemplo tenemos por la parte de acá, donde de igual manera vamos a ver la parte de las facturas para poder identificar. Una relación de unos a muchos podemos encontrar en lo que viene a ser clientes facturas, donde yo lo que visualizo que un cliente puede tener varias facturas en un mismo, se podría decir así, ¿no? En un mismo local. Un cliente puede tener varias facturas. No es necesariamente en una misma compra, sino en diferentes compras que a la vez me rejuntan y todos van a ser muchas facturas para este mismo cliente. Ahora, de factura a productos, podemos observar una relación de muchos a muchos. Esta relación me hace referencia a que un producto puede estar en todas las facturas, dos productos pueden estar en todas las facturas o directamente un producto en especial en una, en la otra es otro, en la otra es otro, en la otra es otro. Es ahí donde nosotros tenemos que ir visualizando qué es lo que va a ir conteniendo cada una de las cosas. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos por la parte del cliente
toda la información necesaria del cliente. Muy bien, se guardó ya. Vámonos ahora por la parte de las facturas. Este cliente, como les había dicho, puede tener varias facturas en un mismo lugar. 1, 2, 3, 10, 1000, el número de facturas que esta persona haya comprado. Como tiene varias facturas, nosotros podemos visualizar qué productos ha ido comprando esta persona. Por ejemplo, tenemos en la factura 1, ha comprado una computadora y un regulador. En la factura 2, nuevamente compra un regulador. En la factura 3, compra otro computador, un regulador y unos parlantes. Se pueden dar cuenta que en este caso, un producto puede ir en todas las facturas, eso sí, con diferente código que viene a ser su registro. De esta manera nosotros podemos irnos guiando cómo se va a ir manejando la información. ¿Está clara la parte de las relaciones? En la parte de 1 a 1, ¿podría dar otro ejemplo? Muy bien, la parte de 1 a 1. Esto más lo vamos a encontrar, por ejemplo. Hagamos cuenta el instituto, ¿ya? Ustedes como estudiantes, vamos con nombres. Señor Daniel, usted como estudiante, puede ser un estudiante en la institución o puede ser muchos estudiantes en la institución. Solo yo en la institución. Exacto. El mismo hecho de nosotros ser únicos nos hace ser uno solo. Es decir, la institución va a tener muchos estudiantes, pero yo como Daniel Quispe se va a identificar por ser único. Vamos con otro ejemplo. Vamos con unos productos. Yo voy a comprar una computadora, pero esa computadora tiene exactamente unas características que yo necesito y aparte que ya viene de fábrica, tiene un código registrado esa computadora. Esa computadora viene a ser única en esa fábrica o en las demás fábricas, señor David. Es única en esa fábrica. Muy bien. Entonces, ahí nos podemos fijar que un producto, una persona, es una sola en lo que nosotros vayamos a relacionar. Vamos con nuestro ejemplo. Y repetimos la parte que le había dicho el señor Daniel. Una persona puede ser un solo estudiante en la institución. El señor David me dijo que sí. Entonces, como una persona solamente es un estudiante, escogemos la relación de 1 a 1. Tenemos dos tipos de 1 a 1, el entrecortado y línea directa. El entrecortado puede o no cumplirse la condición o la relación, y en cambio la relación directa, en esa sí nosotros vamos a encontrar la información que necesitamos. Entonces, ubicamos aquí. Y ahora en esta parte sí, cuando nosotros vamos a desplegar, vamos a traspasar la información a otro lugar, primero escogemos el lugar a donde va a llegar y de qué lugar va a ir en su información. Si se dieron cuenta, vamos de nuevo. Escojo la relación y ubico tabla estudiantes, que es donde va a llegar el número de cédula para decir que esa persona es un estudiante. Y voy a la tabla dueña, que viene a ser la tabla persona, que es de donde va a salir ese número de cédula. Ahora vamos por la parte de los profesores. De acuerdo a la información que yo voy a almacenar en esta parte, me dice que voy a tener un título. Ahora vamos por ahí. Una persona que va a ser un profesor puede tener uno o varios títulos.
Profe, ¿cómo le hizo para unir? Porque, o sea, a mí se me une, pero dentro de ahí mismo. Le sale en la tabla persona. Claro, o sea, no puedo unir de estudiantes a personas. Ah, muy bien. ¿Cómo le hago? Escogemos la liñita con la que vamos a unir y nos ubicamos primero en la tabla donde va a llegar, en este caso, estudiantes. Y luego escogemos la tabla persona. Seguido los clics, ¿no? Escogemos la relación, primero tabla estudiantes y luego tabla persona. Ahí le salió. Vamos viendo cómo está. Ahí, ahí está bien. Vamos viendo. Porque Dígame. parece que dijo sí. Por eso se me puso ahí mismo dentro de persona. Claro. Muy bien. Les voy a poner el ejemplo que ustedes hicieron. Lo que ustedes hicieron es esto, ¿no es cierto? El ID de estudiante se le pasó a persona y en estudiantes quedó normal. Vamos a ingresar información de acuerdo a lo que está en la tabla persona. Tenemos cédula, nombre, apellido, edad. Vamos por acá. Me dice cédula, nombre, la edad, muy bien. Y además de eso me dice que necesita un ID de estudiante. Ahora, este ID de estudiante, ¿yo de dónde puedo sacar si todavía no estoy llenando mi tabla de estudiantes? Es por eso que ahí me va a comenzar a dar un error porque yo no tengo todavía un ID de estudiante. Y tampoco sé si esta persona puede ser estudiante o esta persona puede ser profesor. Entonces por eso no debería ir de esta manera. Va a lo contrario. Primero estudiantes y luego persona. Ahí sí, lleno toda mi información de persona y luego ahí sí le puedo asignar a esa persona como estudiante. ¿Está entendido, señor Daniel? Sí, ahí sí, profe. Listo. Ahora vamos con la otra tabla que viene a ser profesor y con eso terminaríamos, ¿sí? Le decía, una persona que va a ser un profesor puede tener uno o varios títulos. Un profesor puede tener varios títulos. Exacto. Entonces, si una persona va a ser profesor, yo le puedo asignar que esta persona puede ser profesor en muchas materias. Entonces, ahí vamos a ver, como esta persona va a ser profesor y va a tener varios títulos, entonces mi relación vendría a ser que una persona tiene muchos títulos para ser profesor. Ahí vamos a escoger la siguiente línea que viene a ser que comienza en 1 y termina en 3, ¿no? Escogemos y de igual manera, primero profesor y luego persona, que el número de cédula se me va a desplegar a la tabla de profesores. Y vamos a ver qué es lo que me dice esta tabla de profesores. Tengo un código X, tengo el título, por ejemplo, teníamos este título. Y además de eso me dice que se desplegó el número de cédula. Esta misma persona con otro código X va a tener otro título. Y este título, ¿quién lo va a tener? La misma persona. De esta manera yo puedo ir identificando con su código de registro qué título va teniendo y ya que yo puedo ir trabajando con la información que me está mostrando.
¿Está entendido? Ah, ya, sí, sí. Ya le voy comprendiendo mejor. Ah, ya listo, no se preocupe. Entonces, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Para no adelantarnos y tampoco perderse con los demás compañeros, llegaríamos hasta aquí. Y le va a guardar el archivito, le va a poner en File y le va a poner Save Model nada más. Le busca la dirección donde usted va a guardar. Lo guarda. Y listo, tenemos nuestro diagrama para poder seguir modificando o repetir alguna parte de aquí. ¿Sí? Listo. Entonces solo nos quedaríamos hasta la parte de aquí. Muchas gracias. Nos vemos de aquí en Año Nuevo con la siguiente clase. Unas felices fiestas. Muchas gracias. Listo, profe. Felices fiestas de igual manera. Que pase bien. Muchas gracias.